El día de hoy vamos a hablar de lo que va a ser la educación productiva tecnológica dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Que también es una de las temáticas que entra, ¿no? Tal vez no va a entrar en su totalidad, pero algunos conceptos, ¿no? Que obviamente son parte del modelo educativo van a estar en el examen. Entonces, es muy importante, ¿no? Captar esos conceptos, asumirlos también y también vamos a ver la otra parte donde nos habla de la política, realidad y visión transformadora del gestor, ¿no? Dentro del modelo educativo. Estos dos textos también son parte de la bibliografía que se tiene que estudiar para las direcciones, ¿no? Entonces, esto también es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, por un primer momento vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer una lectura de lo que es la educación productiva y tecnológica en el modelo educativo sociocomunitario productivo y luego también vamos a hacer una lectura de lo que es la política, realidad y visión transformadora del gestor, ¿no? Dentro del modelo educativo. Y obviamente ambos documentos están recomendados y van a estar presentes, ¿no? Como les decía, no todo el documento en sí, pero los conceptos, ¿no? Los conceptos, eso obviamente van a estar, ¿no? Dentro de lo que va a ser el examen a dirección, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces por esta parte. Vamos a ir hablando de lo que es la educación productiva y tecnológica y qué es lo que nos muestra, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Con referente a estos temas. Vamos a empezar indicando que la educación productiva y tecnológica, dice, es la realidad del Estado plurinacional, ¿no? Requiere, dice, que la educación en su conjunto responda a esa pluralidad de diversos espacios y acciones. Entre ellos, la educación de personas y jóvenes adultas, nos dice, ¿no? Entonces, que es muy importante, ¿no? Propone una educación productiva y comunitaria en el marco de la revolución democrática y cultural, nos dice. Seguidamente tenemos el Estado plural y la educación productiva, ¿no? ¿Qué relación se tiene ahora, ¿no? Con este nuevo modelo? Nos dice, este periodo en que vivimos es considerado como el tránsito democrático de un Estado aparente, ¿no? Excluyente, colonial y neoliberal, hacia la construcción de un Estado integral, en este caso que se denominaría plurinacional, intercultural y comunitario, ¿no? Este momento histórico exige, mejor dicho, que la educación en general y específicamente de personas jóvenes y adultas responda, desarrolle, en todo caso, una educación descolonizadora, transformadora, intracultural, intercultural y productiva. La pluralidad en el Estado, todo, se manifiesta en diversos campos, como en lo económico, nos dice. La Constitución Política del Estado afirma el reconocimiento y ejercicio efectivo de la pluralidad económica, la recuperación y expansión de las prácticas y lógicas comunitarias, ¿no? Por otro lado, analizando, nos dice, los saberes, ¿no? En todo caso, conocimientos y experiencias de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, se puede evidenciar que se entrelazan y materializan prácticas cotidianas de complementariedad, reciprocidad, redistribución, igualdad, equilibrio, justicia y transparencia que continúa en vigencia. Contrariamente nos dice, aún en la época república, dice, la condición colonial ha persistido y se ha materializado la explotación de los recursos naturales, minerales, principalmente, ¿no? Como la lógica económica del país. La producción extractiva fue una característica anexada a nuestra historia. Ahora, en el Estado plurinacional existe la necesidad y la oportunidad de diversificar la economía interna y para eso es necesario articular las políticas educativas con las políticas económicas del Estado plurinacional. También en este documento nos habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y obviamente que es parte de la educación productiva. También este concepto entra en las preguntas, ¿no? En las preguntas para dirección, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Nos indica que el título lleva Bolivia digna, soberana, productiva, democrática para vivir bien.
Se estructura a partir de componentes esenciales como la búsqueda de un desarrollo con inclusión social, transformación de la matriz productiva, en todo caso de industrialización y exportación de valor agregado, nos dice. La transformación de la matriz productiva requiere superar algunos obstáculos como la carencia de personas, en todo caso con formación técnica humanística, para desarrollar actividades productivas y el emprendimiento, dice, ¿no? Otro elemento irresuelto es la visión tradicional de la educación técnica de ser solamente una actividad de capacitación de mano de obra para su incorporación en las empresas públicas o privadas. Estas dificultades tienen que ser resueltas desde la educación de personas jóvenes y adultas. Considerando que el Estado impulse la industrialización del litio, ¿no? En el Salar de Uyuni, por ejemplo, las actividades productivas y de servicio de las poblaciones adyacentes al salar se dinamizarán, ¿no? Con las necesidades y demandas de esa actividad económica. Por lo tanto, el rol de la educación de personas jóvenes y adultas será responder a través de una educación técnica, tecnológica y productiva pertinente a esa realidad inmediata. Una consecuencia natural del SEA debe ser la reorganización y pertinencia de la formación de especialidades productivas, articulando a las necesidades o demandas del contexto local o las exigencias del Estado, nos dice. También nos dice que el Plan Nacional de Desarrollo orienta la visión, el sentido y la operacionalización de la educación de personas jóvenes y adultas para articular a la nueva matriz productiva, el desarrollo sociocomunitario, al proceso de acumulación y al desarrollo de la ciencia y tecnología. Esto significa consolidar una educación productiva que articule de manera comprometida y permanente políticas y estrategias educativas y productivas que recupere experiencias, saberes, conocimientos y tecnologías propias. Ahora, hablando dentro del modelo educativo sociocomunitario y productivo, nos dice la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez, la ley 070, y el modelo educativo sociocomunitario y productivo propone una ruptura radical con la reproducción de carácter del Estado, colonial en todo caso, ¿no? Para responder a la pluralidad de los nuevos escenarios y desafíos que traza el paradigma del vivir bien. La presencia de la diversidad y pluralidad de culturas y expresiones lingüísticas en la geografía nacional precisa que la educación específicamente de las personas jóvenes y adultas respondan a esa realidad con una educación productiva regionalizada y diversificada. La ley 070, ¿no? Dictamina para que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos elaboren currículos propios articulados a las propuestas de los centros de educación alternativa, de acuerdo a su realidad, cultura, social, económica, política, además en función a sus vocaciones y potencialidades productivas. El modelo educativo sociocomunitario productivo observa tres aspectos fundamentales. Primero, perfila una educación productiva considerando tanto el trabajo manual como el intelectual. Segundo, el carácter comunitario que adopta en relación a la producción. Tercero, sostiene que la educación productiva debe estar estrechamente vinculada al potenciamiento de las vocaciones y potencialidades productivas comunitarias, locales, regionales y departamentales. También nos indica que la integración productiva de la región, la comunidad, zona, barrio y el centro de educación alternativa en función a un proyecto, en este caso, en nuestro caso sería PCT, entonces viabiliza la construcción comunitaria, ¿no? En todo caso, de producción. En ese marco, el fortalecimiento o recuperación de otras lógicas de producción material y simbólica de las naciones o pueblos indígenas originarios campesinos se hace imprescindible. Dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo, la producción comunitaria es un aprendizaje práctico, es decir, saber haciendo. La educación bajo este enfoque es un espacio de formación comunitaria, productiva y política para responder a las necesidades, demandas y expectativas de la población de personas jóvenes y adultas. También dentro de este modelo tenemos el paradigma del vivir bien y la educación productiva. ¿A qué se refiere esto?
En el país se precisa superar los procesos de homogenización y aculturación occidental a través de la comprensión de la plurinacionalidad expresada en la existencia de las diversas culturas que merecen ser respetadas en igualdad, ¿no? El paradigma del vivir bien significa vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad. Es compartir sin competir. Vivir en armonía entre las personas y con la madre tierra se comprende a la educación bajo el principio que la naturaleza es productiva. Por lo tanto, la educación tiene que ser también productiva. En este paradigma, la educación productiva no se limita a los procesos educativos teóricos, ¿no? Racionales y cognitivos, sino se valora su aporte a la comunidad de manera práctica. No solo se aprende para la recreación intelectual, sino para generar la acción práctica y productiva. La acción genera productividad, pero no solo es trabajo individual, sino es trabajo en comunidad, en complementariedad y en armonía con la madre tierra y el cosmos. La educación productiva en el sistema educativo plurinacional, ¿no? En la Ley Educativa 070, Elizardo Pérez Avelino Signani, es una de las bases que la sustenta es la educación productiva y territorial, que guarda relación con la constitución política del Estado, ¿no? Nos dice, el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanística, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. El modelo educativo sociocomunitario productivo hace referencia tanto al trabajo manual, ¿no? Como al trabajo intelectual, a la producción material como a la producción intangible. La educación productiva, de manera sencilla, es la interacción entre conocer, saber, trabajar y producir, tanto intelectualmente como materialmente. En todo caso, de acuerdo en todo caso, nos dice a Laura Alcón, Simón Rodríguez en el siglo 19 desarrolló una educación en los talleres, ¿no? En todo caso, ejecutó la triada de estudio, trabajó, interés común. Posterior a este, en nuestro país, específicamente en Guarizata, se desarrolló una educación comunitaria y productiva. En coherencia, ¿no?, con el sistema educativo plurinacional, la educación productiva y territorial es parte sustancial del proceso educativo y está orientado al desarrollo de capacidades, habilidades, la producción de bienes materiales, intelectuales y creativos. Además, garantiza procesos de producción, conservación, manejo y defensa de los recursos naturales, en el marco de las vocaciones productivas, locales, regionales y departamentales. La educación productiva tiene como horizonte la transformación de la matriz productiva, ¿no? Propiciando la creación de valor agregado, proponiendo la conversión de los recursos naturales en productos industrializados sobre la base del trabajo productivo y comunitario. Tiene como fin apoyar la constitución del modelo de desarrollo integral y diversificando en el Estado. La educación productiva de las personas jóvenes y adultas, ¿a qué se refiere? ¿No? Nos dice que la educación productiva en el área de educación de personas jóvenes y adultas tiene el propósito de formar participantes con cualidades productivas, creativas y emprendedoras, según las vocaciones y potencialidades productivas territoriales. Es de carácter terminal y a la vez secuencial, porque culmina con el bachillerato técnico humanístico y enlaza con el próximo nivel de formación superior. También nos dice, de acuerdo a la ley 070, en el artículo 19 sobre la educación técnico-humanística en educación alternativa y especial, expresa, nos dice, contribuirá a potenciar capacidades productivas, la incorporación al sector productivo y el desarrollo de emprendimientos comunitarios en el marco de los principios establecidos por los derechos de la madre tierra. Se realizará según las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y las prioridades económicas productivas establecidas en los planes de desarrollo del
Estado plurinacional. La educación productiva es un pilar esencial en el enfoque curricular en todo caso, de la educación, ¿no? Porque comprende el proceso educativo del aula-taller como trabajo productivo y en todo caso creativo. Además, la perspectiva de la formación en el nivel técnico-humanístico se encuentra en el trabajo y para el trabajo, donde el interés personal en el trabajo sea combinado con las aspiraciones de la comunidad para lograr resultados socialmente pertinentes. También nos dice que dentro de la educación productiva para las personas jóvenes y adultas ha planteado el bachillerato integral técnico humanístico. Ambos niveles de formación reflejan un proceso de formación comunitaria y productiva. En lo pedagógico, en todo caso, andragógico, es aprender haciendo de manera práctica y en correspondencia con las potencialidades y vocaciones productivas a la comunidad local o regional. También dentro de esto nos indica en las acciones curriculares de la educación productiva de las personas jóvenes y adultas se debe orientar en la línea de consolidar la seguridad alimentaria con soberanía en nuestro país, y este aspecto es una cuestión estratégica de la política estatal. No solo vamos a formar a los participantes en especialidades técnicas productivas solamente para el mercado, sino para el emprendimiento e iniciativa productiva. La formación del participante en fase terminal, nos dice, no solo debe orientarse a las especialidades tradicionales como belleza integral, carpintería, metalmecánica u otros, sino que proyecte en armonía con las políticas de transformación de matriz productiva. En este sentido, el currículo base de la educación de personas jóvenes y adultas percibimos tres cosas, nos dice. Hay una propuesta de cambiar la relación de la comunidad con el centro y del centro con la comunidad, comprender y responder a las vocaciones y potencialidades productivas de la comunidad desde el centro educativo, y la propuesta socioproductiva comunitaria a través de un proyecto comunitario de transformación educativa que pueda responder a las necesidades y a las demandas productivas de las comunidades. También nos habla dentro del modelo económico y la educación productiva. En el capitalismo, la economía se concibe de manera individualista, antropocéntrica, desintegrada de la vida y homogeneizadora, jerárquica, competitiva, orientada al consumo y al capital. Ahí surge la necesidad de contrarrestar esta visión con una nueva forma de vida sustentada en el equilibrio, la armonía y el respeto a la vida, a través de un nuevo modelo económico, nos dice. La Constitución Política del Estado plantea tres modelos organizacionales: un modelo del Estado, un modelo territorial y un modelo económico. Este último modelo es entendido como un proceso dirigido por el Estado para organizar la actividad económica en el país. Implica una forma de establecer la producción y la distribución, por lo tanto, una forma de construir las relaciones sociales de producción. En la concepción de modelo económico se percibe a los recursos naturales, en todo caso tierra y territorio, como elementos esenciales, ¿no?, e interconectados. De acuerdo al Ministerio de Finanzas y Economía, ¿no?, en el 2011, el nuevo modelo económico social comunitario productivo es un periodo intermedio de transición en el cual gradualmente se consolidará la base económica para una adecuada distribución de los excedentes económicos. Se considera que no se puede ingresar directamente a cambiar el modo de producción capitalista, sino sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista. Este periodo de cambio entre el decadente modelo económico capitalista y la consolidación del nuevo modelo económico social comunitario productivo es una oportunidad para que los estados, en todo caso, que poseen energía o recursos naturales, puedan posicionarse mejor. La crisis del capitalismo presenta para nuestro país una oportunidad estratégica para convertirnos en productores de energía y alimentos.
toda estrategia formativa en educación, específicamente en educación de personas jóvenes y adultas, debe estar orientada a lograr una educación productiva, ¿no? Que vaya a abordar estos puntos débiles de la economía capitalista,